En Nueva York, en la famosa milla de los museos que está frente al Central Park, hay un pequeño museo de 2 plantas llamado Neue Galerie. Es un museo privado que se especializa en arte alemán y austríaco de principios del siglo XX, y hoy por hoy la estrella indiscutible de ese museo es el cuadro de Gustav Klimt llamado Retrato de Adele Bloch-Bauer I. La pintura, que se exhibe tras un grueso cristal de seguridad, muestra a una mujer joven, luciendo un intrincado vestido dorado y unas llamativas joyas, sentada en lo que parece ser un trono dorado delante de una pared también dorada. El cuadro de por sí es una reconocida obra maestra de Klimt y junto a El beso representan lo mejor de la etapa dorada del pintor. Pero hoy no vamos a hablar de arte, hoy vamos a hablar de la increíble historia que hay detrás de ese cuadro. Un cuadro que es considerado por muchos como la Mona Lisa austríaca, un verdadero icono de la Austria moderna y que, pese a la incansable determinación del gobierno austríaco por retenerlo, hoy se exhibe en un pequeño museo de Nueva York. Hoy quiero contarte la historia del retrato de Adele Bloch-Bauer. Soy Martín Aro y esto es Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos. Retrocedamos hasta el año 1903 en Viena. Ferdinand Bloch, un reconocido empresario azucarero, encarga al pintor austríaco Gustav Klimt un retrato de su esposa Adele Bauer. Adele tiene 21 años. Su padre es un prominente miembro de la sociedad vienesa, es el director de uno de los bancos más importantes del Imperio Austrohúngaro y un claro representante del capitalismo vienés de principios de siglo. A pesar de todas las ventajas de haber nacido en una familia con dinero y posición social, Adele no pudo ir a la universidad. Solo hacía unos pocos años que las mujeres eran admitidas en las universidades vienesas y las pocas que lograban entrar se enfrentaban a una dura resistencia social. Pero Adele quería formarse y por eso se convirtió en autodidacta. Cada mañana después de desayunar se sentaba a estudiar idiomas o medicina o política. Sus estudios y posiblemente las ganas de rebelarse contra su padre la llevaron a ser una ferviente socialdemócrata y una defensora del arte de vanguardia. Así, Adele y Ferdinand se convierten en grandes mecenas y en sus famosas fiestas te podías encontrar con gente como Sigmund Freud o Stefan Zweig, Richard Strauss, Arnold Schoenberg, Oskar Kokoschka o el mismísimo Gustav Klimt. Personalmente me imagino esas fiestas como una especie de Estudio 54 de la época. A Klimt le tomó 5 años terminar el retrato, pero la espera valió la pena. Tanto Adele como Ferdinand quedaron encantados con el resultado. Les gustó tanto que unos años más tarde le encargan un segundo retrato y así Adele se convierte en la única persona a la que Klimt retrata 2 veces. No es ningún secreto que ambos tenían una relación muy cercana y con la fama de mujeriego que tenía el pintor no es de extrañar que algunos digan que eran amantes, pero eso nunca se ha podido confirmar. De todas formas, esa cercanía entre Klimt y Adele no parece haber molestado a Ferdinand, que siguió siendo un importante mecenas del pintor, y sus cuadros, incluyendo el impresionante retrato dorado, ocuparon siempre un lugar destacado en la casa de los Bloch-Bauer. Los años pasan y el matrimonio continúa apoyando diversos artistas y manteniendo una vida social muy activa, hasta que de repente, en enero de 1925, Adele muere de una meningitis. Tenía solo 43 años. Ferdinand queda destrozado y decide mantener intacta la habitación de Adele, donde el retrato de Klimt ocupa un lugar muy destacado. Con esta especie de santuario intenta mantener vivo el espíritu de Adele en la casa. En los años siguientes, Ferdinand se refugia en su trabajo y comparte su día a día con su hermano Gustav, su cuñada Thérèse, que además era la hermana mayor de Adele, y sus 3 sobrinos, Robert, Luis y María. Y es precisamente María, la sobrina de Adele, la que protagonizará la segunda parte de la historia de este cuadro. María Bloch-Bauer nació en 1916 y se crió en el mismo edificio que sus tíos Adele y Ferdinand. Desde pequeña sintió una gran admiración por su tía Adele, una mujer distinta a las demás, independiente, educada, elegante y anfitriona de las más renombradas fiestas de la época. Además de ver a Adele casi cada día, a María le fascinaba ver el impresionante retrato dorado que colgaba en la habitación de su tía.
Por eso la repentina muerte de Adele fue un golpe muy duro para María, que estaba a punto de cumplir 9 años. Pero la vida sigue y la pequeña María crece y se enamora de un joven cantante de ópera llamado Fritz Altmann. La relación se va haciendo cada vez más fuerte y a finales del 37 María y Fritz se casan. A partir de ese momento María Bloch-Bauer pasa a llamarse María Altmann. El día de la boda, su tío Ferdinand, consciente de la admiración que María siente por Adele, le regala el famoso collar de diamantes de su tía. El mismo collar que Adele luce en el retrato de Klimt. María lo acepta muy emocionada. Seguramente esta es la última boda de la alta sociedad judía vienesa antes de que los nazis entraran en Austria. Y es que apenas 3 meses después de la boda se produce la temida invasión. Su tío Ferdinand, que además de ser judío era un conocido antinazi, logra huir a tiempo, primero a Checoslovaquia y más tarde a Suiza, donde muere endeudado y lejos de su familia a finales del 45. Al igual que en Alemania y en todos los territorios que posteriormente ocuparían, los genocidas nazis se dedicaron incansablemente a diezmar las poblaciones de judíos, enviándolos sistemáticamente a campos de concentración y exterminio y saqueando todas sus propiedades. Como era de esperar, los oficiales de la Gestapo no tardaron en aparecer en la puerta de los Bloch-Bauer. Rápidamente confiscan todas sus propiedades, incluyendo el famoso cuadro de Adele y su collar de diamantes que ahora pertenece a María. Ese mismo collar fue visto años más tarde en el cuello de la esposa del jerarca nazi Hermann Göring, y al menos uno de los cuadros de la familia Bloch-Bauer terminó en la casa del mismísimo Adolf Hitler. Pero las obras de Klimt eran consideradas como arte degenerado por los nazis y por eso no se las llevan a Alemania. Así es que en 1941 el retrato de Adele y otros cuadros de Klimt pertenecientes al exiliado Ferdinand son vendidos a la Galería Nacional de Austria, la famosa Galería Belvedere. Una vez en la galería, el retrato de Adele es renombrado como la Dama de Oro, en un intento más por aniquilar todo rastro de origen judío. Un año más tarde, María Altmann y su esposo logran escapar a los Estados Unidos. Lamentablemente, los padres de María mueren al poco tiempo en Austria. La guerra les había quitado todo. Pasan varias décadas y la Dama de Oro vuelve a resurgir como un icono de la Austria moderna. Su lugar en la Galería Belvedere parece incontestable. ¿Qué mejor lugar para la llamada Mona Lisa austríaca que en las galerías del Palacio Belvedere de Viena? Prácticamente nadie se cuestiona su presencia en el museo. Hasta que en 1998 María se entera de un cambio en la ley austríaca sobre restitución de obras de arte saqueadas por los nazis. Esta era la oportunidad que había estado esperando durante toda su vida. Por fin, luego de más de 50 años, surge la posibilidad de hacer justicia para su familia. En ese momento María tiene 82 años, ha vivido en los Estados Unidos desde que huyó de Austria en 1942 y es una de las herederas de Ferdinand. Rápidamente María contacta a un joven abogado para que estudie su caso. Este joven abogado, amigo de la familia, se llama Randolph Schönberg, pero todos le dicen Randy. Randy es el nieto del famoso compositor austríaco Arnold Schönberg, el mismo Arnold Schönberg que asistía a las fiestas en la casa de Adele. Randy no tenía ni idea sobre litigios de restitución de obras de arte, pero un poco presionado por María y otro poco por su propia madre, decide aceptar el caso. Y es así que unos meses más tarde María y Randy viajan a Austria para pedir la restitución de los cuadros de Klimt que una vez fueron propiedad de la familia Bloch-Bauer. Entre esos cuadros está la famosa Dama de Oro. Como era de esperar, un año más tarde el Comité de Restitución austríaco rechaza el pedido de restitución. Basan su decisión en la existencia de un testamento de Adele escrito en 1923, donde pedía a su marido que donase los Klimts a la Galería Belvedere después de que él muriera. María y Randy, totalmente en contra de esa decisión, piden un arbitraje. Alegan que en 1923 Adele no podía prever todo lo que pasaría durante la anexión nazi de Austria, la guerra, la persecución y el Holocausto. Además, los cuadros fueron entregados a la Galería Belvedere por los nazis mientras Ferdinand aún vivía, por lo que, aún aceptando el testamento de Adele, era evidente que su voluntad no había sido respetada. Inamovible, el gobierno conservador austríaco deniega el arbitraje y les dice que si quieren pueden apelar, pero que según las leyes austríacas, para apelar tendrán que pagar unas tasas que van en relación con el valor de lo litigado. En su caso, dado el alto valor de los cuadros, especialmente el de la Dama de Oro,
tendrían que pagar más de $1,5 millones en tasas, un dinero que María evidentemente no tiene. Y así María y Randy vuelven derrotados a California. Pero Randy no se rinde, sigue investigando el caso y encuentra una posible salida: demandar al gobierno austríaco en las Cortes americanas por expropiación de propiedad y violación de la ley internacional. Y eso es algo que el confiado gobierno austríaco nunca consideró. Entonces Randy presenta la demanda en un juzgado de California y en el año 2000 la jueza Florence Cooper, después de escuchar a ambas partes, da luz verde para que el caso se juzgue en Estados Unidos. Las autoridades austríacas no dan crédito a lo que está pasando. En ese momento María les ofrece la posibilidad de negociar un acuerdo para que el retrato de Adele se quede en la Galería Belvedere, pero los austríacos dicen que no negociarán porque los cuadros ya son propiedad de la Galería Nacional. Total que el juicio sigue su proceso y en 2004 llega a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Los austríacos mantienen su postura de que este caso es un asunto interno de Austria y que por lo tanto no puede ser juzgado fuera de sus fronteras. Para colmo, el gobierno americano se suma a la causa de Austria. Ellos tampoco quieren un juicio en los Estados Unidos. Temen que el precedente destape una ola de pleitos internacionales que perjudicarán las relaciones entre Estados Unidos y otros países. Además, Randy no tiene ninguna experiencia como abogado en la Suprema Corte y unos años atrás había decidido dejar la firma donde trabajaba para dedicarse al caso de María. En esos momentos su familia está viviendo de algunos ahorros y de la ayuda que les pasan los padres de Randy. Tanto él como María saben que prácticamente no tienen ninguna oportunidad de ganar. Pero a pesar de todo, María confía 100% en Randy y decide rechazar una propuesta que le hacen para cambiar de abogado. Llega el día de presentar el caso en la Suprema Corte y contra todo pronóstico, Randy logra convencer al tribunal y ese mismo año la Suprema Corte acepta la demanda de María Altmann contra la República de Austria. María y Randy habían logrado lo imposible. Pero a pesar de las excelentes noticias, Randy sabe que les esperan más de 10 años de juicio por delante. María tiene en ese momento casi 90, y si muere antes de que termine el juicio, la demanda quedará inmediatamente sin efecto. Además, aún ganando, existe la posibilidad de que Austria se niegue a entregar los cuadros y, evidentemente, Estados Unidos no tiene manera de obligarlos a que los entreguen. Por eso, en una estrategia que sorprendió a todos, Randy decide jugárselo todo a una carta y propone solucionar el problema por medio de un arbitraje inapelable en Austria. El comité estaría formado por 3 expertos, uno designado por el gobierno austríaco, otro por María y un tercero neutro. María le dice: «Estás loco, Randy, no hay manera de que 3 árbitros austríacos decidan en contra de su propio gobierno. ¿Te olvidas de que llevan 8 años negándonos cualquier posibilidad de negociación?». Pero al final Randy logra convencerla. Como era de esperar, el gobierno austríaco acepta encantado el arbitraje y con eso concluye el juicio en los Estados Unidos. Así es que en septiembre de 2005, Randy Schomberg, de 39 años, y María Altmann, de 89, vuelven a Austria para argumentar su caso frente a los auditores. Esta vez la estrategia de Randy se basa en demostrar que el verdadero dueño de los cuadros era Ferdinand y por lo tanto el testamento de su esposa Adele no es legalmente vinculante, dado que uno no puede decidir qué se hará con cosas que no son de su propiedad. Luego de plantear el caso, vuelven a California sin estar muy seguros de cómo les ha ido. Esperan un tiempo que les parece eterno hasta que finalmente llega la decisión. El 15 de enero de 2006, el panel de arbitraje austríaco decide que los 5 cuadros de Klimt, incluyendo el famoso retrato de Adele, debían ser restituidos a los herederos de Ferdinand Bloch-Bauer. David había por fin derrotado a Goliat. En marzo de 2006, 68 años después de que los nazis saquearan la casa de los Bloch-Bauer en Viena, María y los 4 restantes herederos de Adele y Ferdinand recuperan sus cuadros. María tiene 90 años. En una entrevista para la televisión, María dice: «No me lo esperaba. Es realmente increíble que esos 3 jueces, de manera unánime, votaran por algo a lo que su gobierno estaba totalmente en contra». En Austria no pueden creer lo que está pasando. Las autoridades de la Galería Belvedere intentan negociar con María, pero ya es demasiado tarde. Ahora es ella la que no quiere negociar. En los días siguientes, miles de personas visitan la galería para ver el retrato de Adele por última vez. Así, al igual que lo hizo María muchos años atrás, ahora los cuadros emigran a los Estados Unidos.
Un año más tarde, María y los demás herederos de Ferdinand venden el retrato de Adele Bloch-Bauer a Ronald Loder, el hijo de Estée Lauder, la fundadora de la famosa empresa de cosméticos y copropietario de la Neue Gallery en Nueva York. Ronald paga $135 millones por el retrato. Es la venta más cara de un cuadro hasta esa fecha. Y así, el retrato de Adele se convierte en la obra principal del pequeño museo de Nueva York. El resto de los Klimt son subastados en la casa Christie's, y la famosa presentadora norteamericana Oprah Winfrey compra el segundo retrato de Adele, pintado por Klimt 5 años después del retrato dorado, y paga $78 millones por el cuadro. Y no hizo mal negocio, considerando que hace poco lo vendió a un magnate chino por $150 millones. Increíblemente, la vida de María no cambió drásticamente. Siguió trabajando en su pequeña tienda y viviendo en su casa de siempre hasta su muerte en 2011 a los 94 años. Se dice que ayudó a muchos familiares y que realizó donaciones a varias organizaciones benéficas. Randy fundó una firma de abogados especialistas en restitución de obras de arte y ahora es un abogado de fama mundial. Con parte del dinero recibido por el caso de María, pagó la construcción de un nuevo edificio para el Museo del Holocausto en Los Ángeles. Muchos se indignaron por la rápida venta de los cuadros. Es indudable que los austríacos perdieron un icono del arte y para muchos David se había convertido muy rápidamente en un nuevo Goliat. Pero para muchos otros lo más importante es que se hizo justicia. Hay miles de familias que lo perdieron todo a causa de la guerra y el Holocausto. Sus seres queridos nunca volverán, pero al menos hay esperanza de recuperar parte de sus vidas a través de la restitución de los objetos robados por los genocidas. Y con esto llegamos al final del episodio, pero antes me gustaría recordarte que seguimos abiertos a recibir historias cortas sobre la posible vida del violín que me encontré flotando en el Océano Atlántico. Si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, tendrás que escuchar el episodio anterior de este podcast. La idea es que escribas un cuento corto de no más de una página sobre la posible historia de ese violín. Una biografía inventada cuyo único punto cierto es su encuentro conmigo en medio del Atlántico. Encontrarás información sobre cómo enviar tu historia en guardianesdelamemoria.com. Antes de que termine esta temporada, elegiremos las mejores historias y las incorporaremos en el episodio final. Así que a escribir, estoy seguro de que ya estás pensando algunas ideas. Además, ya sabes que estoy muy interesado en conocer las historias humanas que giran en torno a un objeto determinado. Por eso, si conoces alguna historia así, en nuestra página web guardianesdelamemoria.com encontrarás todas las vías para comunicarte con nosotros. Te estaré eternamente agradecido. Gracias por estar ahí y no olvides suscribirte a este podcast en guardianesdelamemoria.com o en tu plataforma preferida de podcast. Soy Martín Aro y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos.